Muy buenas tardes con todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo seminario COVID-19, pandemia y crisis social en la globalización capitalista. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Idea Corporación y Fundación Pacarina Llullaillapan presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Llullaillapan, quien dará la bienvenida a este evento. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan. Es un honor volvernos a conectar en este segundo seminario. Hace un año comenzamos con este seminario de COVID-19 y esperamos que hoy los temas pues nos ayuden a tener muchas más pautas para enfrentar la pandemia actual que estamos viviendo. A continuación vamos a tener la conferencia Situación epidemiológica e impactos en la salud de las personas. Voy a presentarles en este momento a nuestros expositores que nos van a acompañar. Bien, nos acompañan el día de hoy Alberto Narváez, PhD en Políticas de Control de Enfermedades, médico por la Universidad Central del Ecuador, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, coordinador de la Plataforma por la Salud y la Vida, desarrolla trabajos de control comunitario de enfermedades. Coordinó el grupo de 800 estudiantes de la Universidad Central del Ecuador encargados del seguimiento a pacientes infectados con COVID-19 y sus familias el año anterior. Proponente de la Estrategia Comunitaria COVID-0, Minga por el Trabajo y la Vida, BISPRAC. Trabajó como epidemiólogo en el Ministerio de Salud Pública. Andrés León Fierro, máster en Actividad Física y Salud por la Escuela Universitaria del Real Madrid, Universidad Europea de Madrid. Médico por la Universidad Central del Ecuador, coordinador médico del Centro de Gestión Deportiva Club Full Dragones de la Universidad San Francisco de Quito, miembro del Centro Metabólico de Sistemas Médicos de la San Francisco de Quito, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, miembro del directorio del Centro de Alto Rendimiento del Club Social, Cultural y Deportivo de la Universidad San Francisco de Quito, médico tratante del Centro de Medicina Deportiva OEM. Adelante, Carlita. Cada uno de los expositores tendrán 20 minutos para presentar su ponencia. Por favor, bienvenido, doctor Alberto Narváez. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a través de este medio al público para poder hablar un poquito de cuál es el problema actual del COVID, ¿no? Entonces, voy a comenzar hablando un poquito de cuál es el problema que tenemos y un poquito de historia. En esta primera gráfica es exceso de muertes en el Ecuador. Desgraciadamente, por los problemas que tiene el sistema de información, la mejor fuente, la más confiable de todas, es el exceso de muertes. Y hasta el 9 de agosto ustedes pueden ver este comportamiento que ha tenido la epidemia. El primer pico enorme, que yo no le llamo ola, sino tsunami, se ocasionó en Guayaquil entre febrero, marzo, abril, en el que murieron muchísima gente, y posteriormente bajó esta
pero no llegó a tener un límite cercano a lo normal, digamos así. Inmediatamente se inició una segunda ola a nivel nacional que afectó sobre todo a las provincias de la sierra. Y bajamos en la transmisión enormemente y también las muertes a tal punto que en el mes de noviembre, más o menos, llegamos a tener el número más bajo de casos del año pasado. Pero después de noviembre, con los eventos de diciembre de mayor exposición de la gente en las fiestas, en las reuniones familiares, comenzó a ascender la transmisión. Y aquí pueden ver este pequeño pico en enero, que probablemente se deba a la introducción ya de la variante alfa o la variante que se detectó en Gran Bretaña, que es una variante de preocupación. Se mantuvo un poco aplanado por un mes más o menos y comenzó un nuevo pico. Este nuevo pico es el producto de diría yo, la presencia de la variante alfa y también de la variante gamma, la brasilera. Y llegamos al pico máximo a mediados de mayo y a partir de mayo comienza un descenso sostenido de las muertes o exceso de muertes, que más o menos tiene el comportamiento similar al número de casos y número de muertes reportadas por el Ministerio de Salud Pública. Como pueden ver ustedes, el 28 de abril tuvimos el pico máximo de exceso de muertes, más o menos 95, y al 9 de agosto, estamos en este rato, estos son los últimos datos que dispongo, llegamos apenas a 5 de exceso de muerte. Quiero siempre usar Quito como referencia porque Quito es el que marca la tendencia actualmente de la epidemia en el Ecuador, ya que como en Guayaquil se infectaron muchísima gente en la primera ola, las olas que tuvieron más adelante han sido menores que las de Quito, ¿no? Aunque esta última ola sí tuvo una incidencia alta en Guayaquil. Pero me interesa Quito porque en Quito puedo explicar con la tendencia de Quito algunos hechos importantes. Después de la ola de Guayaquil, la ola de Quito fue aumentando paulatinamente. Todo este tiempo estuvimos en cuarentena, pero a pesar de eso, el rato que salimos de semáforo rojo a amarillo comenzó a ascender rápidamente. Y tenemos esta mesetita aquí. El COE ya comenzó a tomar medidas que no había tomado y se regresó lo que yo diría un semáforo naranja, ¿no? No llegamos al rojo naranja y comenzó a descender paulatinamente y como ya expliqué, para mediados de noviembre teníamos ya muy pocos casos, igual que en el resto del Ecuador. El 28 de abril, y continúa subiendo. Estos son los picos de diciembre. Aquí ya es el pico de 15 de enero y este es el pico del 28 de abril. Este es el pico máximo de muertes del 28 de abril. Las muertes siempre aparecen 2 semanas después del aumento de casos. Es decir, este mismo comportamiento tienen los casos, pero atrasados con 2 semanas, ¿no? Y ahí comienza un descenso sostenido y ahora estamos en el nivel más bajo de transmisión de la epidemia, casi similar a la del año pasado, en noviembre. Entonces tenemos que para el 28 de abril teníamos 44 muertos en Quito y ahora tenemos 6 muertos. Aquí hay una discrepancia y es porque estos son promedio de exceso de muertes móvil, se llama, de los últimos 5 días, ¿no? Pero en realidad Quito, como vamos a ver en la siguiente, es uno de los que más contribuye en número de exceso de muertes. Este es el exceso de muertes que se han dado en Ecuador hasta julio del 21, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un exceso. Tulcán está en un exceso de 103% para el mes de julio. Agosto no hay datos, sino solo hasta el 9 de agosto, y por eso no tomé de agosto. Y tenemos aquí Ibarra, le sigue con 67, y después Quito con 65,7% de exceso de muertes. Está en tercer lugar. O sea, Quito es el que más contribuye del total de muertos.
y Guayaquil, que llegó un momento para el mes de abril que tenía un número de muertes similar a los de Quito, este momento ha bajado a 41.2% de exceso de muertes, ¿sí?, que pueden atribuirse al COVID, y muertos en exceso 17 por cada 100.000 habitantes. Como pueden ver ustedes, la epidemia este rato, o por lo menos hasta el mes de julio, se focalizó en tres provincias de la Sierra Norte, ¿no? Hay provincias de la costa también. Hay una cosa interesante que hablar de Machala. Machala, para el mes de mayo, tuvo un incremento de defunciones de 320%. Y eso plantea el hecho de que ya para mayo estaba circulando la variante Delta en Machala, ya que en Perú estaba circulando desde antes de mayo, ¿no? Entonces, pero este rato ya ha bajado bastante, de tal manera que Machala tiene ha bajado de 320 a 52.3. Ya a mi criterio, cuando se dieron cuenta que estaba circulando la variante Delta, ya esta estaba comenzando a descender, tanto por los cuidados de la gente como porque esta variante es altamente transmisora, transmite muy rápidamente, hace picos altos que no duran más de 2 meses y caen, y eso probablemente sucedió en Machala. Ahora, ¿por qué no se ha transmitido tan rápido la variante Delta desde Machala, donde comenzó el foco en mayo, al resto del país? Eso se debe a que en esas épocas, abril y mayo, el gobierno y el COE nacional planteó la restricción de movilidad y de no actividades los fines de semana. Y eso probablemente contribuyó a que no se disperse la epidemia, aunque las pérdidas económicas y el impacto económico fue enorme, ¿no? Se calcula que eran $200 millones diarios los fines de semana que perdían los comerciantes, no solo los empresarios mayores, sino también los trabajadores informales. Entonces, esta medida, si bien al parecer ayudó a controlar en algo la dispersión del Delta, sí tuvo una repercusión enorme económica, ¿no? Bueno, algunos dicen, mira, Guayaquil tiene menos casos que Quito. Y aquí les quiero hacer ver de enero a agosto, estos casos de enero del año pasado a agosto de este año. Guayaquil reporta apenas 46.244 y Quito 160.925. Entonces hay epidemiólogos y personas en Guayaquil que dicen el éxito de Guayaquil. Bueno, no hubo tal éxito. El problema es que en Quito se han hecho mucho más muestras que en Guayaquil. En el tsunami de Guayaquil, que murieron más de 10.000 personas en menos de un mes, ahí se infectó muchísima gente porque no usaban mascarilla. Hubo 2 partidos de fútbol que incrementó el riesgo y hubo una mortandad muy, muy grande. Pero entonces, cuando comparamos el exceso de muertes, ustedes ven, Guayaquil tiene 19.807 y Quito 15.000. Entonces, este es un dato más real. De todas maneras, Quito ha tenido un incremento de muertes importante desde el inicio de la epidemia, ¿no? Lo que no tuvo es el tsunami de Guayaquil. Y aquí tenemos, estos son los excesos. Los rojos son las muertes normales. El exceso de muertes es 21.000 para Guayaquil y 12.000, casi 13.000 para Quito. Y esto se debe a los 10.000 muertos que hubo al inicio de la epidemia en Guayaquil, ¿no? Y por eso es que no se puede decir que el modelo de Guayaquil haya sido un éxito. Un éxito sería si tuviera menos muertos que Quito. En todo caso, Quito ha tenido un comportamiento más exitoso que Guayaquil, de cualquier manera. Entonces eso es importante aclarar, porque si no dicen, Quito está peor que Guayaquil. Bueno, ahora sí, en estos momentos sí, como ustedes vieron, el exceso de muertes de Quito es mayor que el de Guayaquil, pero eso se debe a que en Guayaquil ya se infectaron muchos y probablemente por el Delta y el Alfa se reinfectaron los que ya se infectaron primera vez y quedaron prácticamente inmunizados
muchos con 2 dosis de vacuna y una reinfección, siquiera un 40-50% de guayaquileños ya habían infectado antes del mes de mayo, y por lo tanto con 2 dosis de vacuna prácticamente tienen 3 inmunizaciones, una por la enfermedad o el virus natural y 2 por vacunación. Y eso explica el por qué Guayaquil ha bajado la transmisión mucho más que en Quito, ¿no? Porque ya tenía una cantidad de gente muy grande infectada. Y yo creo que en Guayaquil sí circuló de manera más activa la variante de Delta, ¿no? Bueno, esto es el comportamiento del último mes de casos reportados por el Ministerio de Salud Pública, y aquí ustedes pueden ver esta tendencia. Desgraciadamente, desde hace algún rato, desde julio, se está notificando de una manera muy irregular. Por ejemplo, el 13 de agosto se notificó unos casos, después del 18, 5 días después del 23, cada quinto día. Y cuando esto se hace, aparecen estos picos enormes que pueden dar un análisis falso. Entonces, para evitar esta distorsión que presenta el análisis, de esta manera lo que hacemos es calcular los promedios móviles, se llaman, ¿no? Y con eso podemos ver qué está pasando. Me preocupa que aumentaron el número de casos a 709. Esto puede deberse y puede ser el inicio de la cuarta ola en Quito, ¿sí? Y tercera ola en Guayaquil, ¿sí? Porque Guayaquil ha vivido la gran ola, una ola pequeñita que fue extensión de la primera, y la ola reciente, ¿no? Entonces, estamos ya con este número acumulado de casos y de promedio bastante alto. Entonces, me preocupa porque es probable que este sea el inicio de la cuarta ola en Quito y en todo el país también, es decir, una nueva ola producida probablemente por la variante Delta. En términos de muertes, es algo interesante, no están, como ustedes ven aquí, no están aumentando el número de muertes. En el día 23 de agosto se reportaron apenas 32 muertos, ¿sí? Muy poco, muertos por COVID, y exceso de muertes ya les dice ver que era algo así como 5 o 6 en promedio. Entonces aquí igual el promedio es de 32, mucho más que el promedio de exceso de muertes. Por lo tanto, eso nos dice que se ha habido un incremento pequeño estos últimos días. De nuevo, hay problemas en la notificación, un poco tardía, con retraso y acumulados, que no nos permite hacer buenos análisis. Entonces, de alguna manera, lo que puede estar pasando es que gracias a la vacuna y a otros factores que voy a explicar, van a aumentar los casos y pueden aumentar muchísimo por la variable Delta, pero las muertes no van a tener el mismo incremento ni los casos graves. Y eso de alguna manera es parcialmente una buena noticia. En términos de lo que se está haciendo para controlar la epidemia, el Ecuador se ha caracterizado en el gobierno anterior, que realmente fue muy negligente en el manejo de la epidemia, se hacía muy pocas pruebas, ¿no? Entonces, aquí hay un indicador que se llama el índice de positividad, que también indica cuánto se está haciendo de testeo, de oferta de pruebas masivas. Mientras más ancha es esta sombra roja, quiere decir que se hacen menos pruebas. Entonces, el 7 de mayo teníamos 33% con 6.421 pruebas, y el 18 de agosto teníamos casi 19% con 2.128. Pero lo ideal para controlar una epidemia es bajar al 5% de índice de positividad. Entonces, si bien hemos bajado sin ofertar más pruebas, gracias a que en realidad está bajando la transmisión, o estuvo bajando. Este dato, desgraciadamente, es atrasado, no tengo datos muy actuales, es del 12 de agosto y habría que ver qué pasa hasta el 24. Y en términos de coberturas de vacunación, ya para el 20 de agosto, el 57.4% había recibido una primera dosis y 39.6% una segunda dosis. Entonces, estas son
la situación actual. Pero vacunar casi el 60% significa haber vacunado con una dosis a todos los mayores de 16 años, que más o menos son el 64% del Ecuador. Y con 40% este rato debe ser mayor, porque a un ritmo de 250,000 este rato con segunda dosis debe haber subido ya a 60%, y como solo se está vacunando segunda dosis y no primera, esta debe haberse mantenido igual, pero deben haber aumentado bastantes con segunda dosis, ¿no? De todas maneras, esa situación hay que aclarar, porque eso explica un poquito el comportamiento. En términos de distribución geográfica, voy a presentar este trabajo de Quito, porque recién estoy procesando de todo el país, para explicar lo siguiente. La epidemia no es que se comporte igual en todo lugar. La epidemia cumple, siempre todas las epidemias y enfermedades transmisibles cumplen con un principio que se llama de Pareto, que se llama el 80-20. Sí, en este caso, esto es hasta hace 2 semanas, en 13 parroquias se acumulaban el 60% de casos y de muertes también. Y en 26 parroquias, que más o menos son un poco más del 40% de parroquias, se acumulaban el 79% de casos y 80% de muertes. Y son precisamente estas parroquias en donde hay más trabajadores informales, donde hay más informalidad, más pobreza, más hacinamiento, ¿sí? Entonces esto explica esto. Y ustedes pueden ver que hay solo una parroquia del norte, que es Cotocollao, y está en la zona esta de Balcón Quiteño, Pizulí, todas estas zonas, pero casi todas están en el centro. Ñaquito está aquí, pero aquí hay un problema, que los laboratorios que hacen pruebas notifican como que las personas que se hacen pruebas viven en Ñaquito, y esto nos distorsiona, por lo que no hay que ponerle mucho énfasis a Ñaquito. Pero mire, Chimbacalle, La Magdalena, Huamaní, Calderón del nororiente, Conocoto, Belisario Quevedo, Centro Histórico, Chávez Pambi, Chimbía y Quitumbe. Estos son los lugares prioritarios, diría yo, las 13 provincias que acumulan el 60% de casos. Y eso es importante tener en cuenta, porque desde el punto de vista del control de enfermedades, de la epidemiología, hay que actuar con criterios de equidad, hay que dar más al que más necesita. Debe ser universal, por ejemplo, la vacuna es universal, pero a estas parroquias hay que darles más, hay que hacer más testeo, más rastreo de contactos, hay que poner más recursos para estas parroquias, porque son las que acumulan el mayor número de casos. Inclusive esta priorización toma en cuenta la muerte prematura. Esto es para explicar por qué era importante vacunar a los mayores de 50 años, porque miren, en defunciones los que más contribuían eran 65% en mayores de 65 años y 26% en de 50 a 64. Entre los dos sumaban prácticamente el 90% de muertes por COVID. Y los de 20 a 49 apenas el 9,5%. Y como pueden ver ustedes, lo restante, que es muy pequeñito, en menores de 15 años. Pero de todas maneras, los que más se infectaban y enfermaban eran los de 20 a 49. Pero como la vacuna tiene como objetivo primario evitar la muerte, por eso se privilegió esta vacunación. Ahora, desgraciadamente, con la circulación de la variante Delta, vamos a estar en problemas, sobre todo porque, como es mucho más transmisora, va a afectar más a adolescentes y a niños no vacunados. O sea, siempre el virus, aunque puede infectar e inclusive producir muertes en vacunados, la mayoría de los que van a morir o van a enfermarse gravemente son los no vacunados. Esto para que vean ustedes un poquito y explicar por qué ha bajado tanto la mortalidad, y es porque ya prácticamente hemos vacunado con una dosis a un porcentaje muy, muy alto de personas, de las que contribuían con el 99% de muertos.
Entonces, eso es interesante ver. Esto es hasta el 19 de agosto. Desgraciadamente ya no funciona el vacunómetro y no he podido actualizar, pero este rato deberíamos estar en algo así como 60%, en 16 a 49, con segunda dosis, 80% de 50 a 64 y más de 90% en 65 y más. Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, solo para decir, desde el punto de vista de evitar las muertes, la vacunación ha sido un éxito, ¿no? Pero la vacuna no explica sola la disminución de la transmisión, porque si no dirían, solo hay que vacunar y se acaba el problema. Y desgraciadamente no se acaba el problema, ¿no? Bueno, la primera razón por la que creemos que han bajado la transmisión enormemente y las muertes, las altas coberturas de vacunación, pero también la disminución de la humedad. Desgraciadamente, agosto se está comportando medio atípico, está lloviendo, por lo tanto va a aumentar la humedad y cuando aumenta la humedad, aumenta la transmisión de los virus respiratorios. De alguna manera la gente cuando se dice que hay peligro, por ejemplo, se estaba hablando de que la Delta podría producir una cuarta ola, comienza a adherirse a medidas preventivas y cuando ya vea que las cosas van mejor, comienzan a relajarse y eso comenzó a pasar ya y peligrosamente, ¿no? Pero también hay un hecho, en Quito sobre todo se ha hecho un testeo focalizado en parroquias prioritarias y se ha hecho búsqueda activa de casos en barrios calientes en los últimos fechas, en los últimos casi 2 meses, y eso también a mi criterio impactó. Este es el exceso de muertes en azul, ¿sí? Y es de todo el año, pero miren cómo la humedad se comporta. Entonces, la mortalidad va a reaccionar después de un mes, prácticamente comienza a bajar. Pero en este último tiempo, ya en esta ola, en la ola reciente, miren cómo la disminución de la humedad coincide mucho con la disminución de la incidencia de exceso de muertes, que es el dato que tengo aquí. Y también para hacerles ver cómo aumenta las coberturas y eso también influye en la disminución de la transmisión. Entonces, estos son los 2 hechos más importantes. También las medidas de restricción que todavía funcionan, pero los 2 aspectos más importantes es el exceso de muertes y, la temperatura ambiental, ¿sí? La humedad, no es la temperatura, la humedad y las coberturas de vacunación. Esto es para hacerles ver a inicios de julio detectamos estos focos muy calientes alrededor del mercado de San Roque y alrededor del mercado del mercado del sur, que es el mayorista, que nos hacía sospechar que aquí ya estaba circulando el Delta. Se ha trabajado mucho y a mi criterio se ha logrado temporalmente controlar este brote, ¿no? Estos brotes o focos calientes, ¿no? Bueno, la pregunta ¿es suficiente la vacunación para controlar la epidemia en el Ecuador? ¿Podría darse la cuarta ola como se está dando ya en otros países del mundo y ya como los europeos, a pesar de las altas coberturas de vacunación? Nosotros creemos que no es suficiente. Por varias razones. Hacemos pruebas insuficientes. Los países que han logrado controlar un poco la transmisión, la misma India, tienen índices de positividad menores de 5% y nosotros tenemos 15%. Es un saldo negativo del gobierno anterior y del actual también, que ha puesto todos los huevos en una canasta que es la vacunación. Y como van a ver más adelante, no sé si me queda un poquito de tiempo, explicaré por qué. No se realiza rastreo de contactos y ya están circulando variables más transmisores como la alfa, la beta y la delta, ¿no? Entonces, las vacunas son menos eficaces, desgraciadamente, para las variantes. Aquí pueden ver cómo la variante alfa, la británica, es 3 veces más transmisora que la variante ancestral, que la original, y la delta es 4 veces más transmisora. Y también tienen un problema, no la alfa, pero sí la delta y la beta que no está circulando, que es la
la sudafricana, felizmente no circula, que son altamente evasoras de la inmunidad. Y eso al mundo y a los científicos mundiales les tiene muy preocupados porque si sigue circulando, aunque esté vacunada la gente, puede transformarse y seguir mutando y transformarse en una variante frente a la cual las vacunas no sirvan en absoluta y comencemos en una nueva pandemia mundial. Y ese es el mayor problema que están alertando los científicos en el mundo. Esto para decir que a pesar de todo, de que son menos eficaces para las vacunas para estas dos, la beta y la delta, ya en Sudáfrica ocurrió que la vacuna AstraZeneca tenía una eficacia apenas de 10%. ¿Sí? En otras palabras, ya no servía y por eso dejaron de usar. Se han hecho nuevos estudios y no saben por qué en Sudáfrica se ocasionó este problema. De todas maneras, lo que sí está claro es que todas las vacunas siguen siendo altamente eficaces para evitar la muerte y los casos graves, pero no son buenas y muy eficaces para evitar la transmisión y para evitar casos leves y moderados. Es decir, vamos a tener, y creo que ya estamos teniendo muchos casos con gripes leves que no sospechan que son coronavirus, pero puede ser coronavirus, llevan a la casa, se encuentran con personas que, aunque estén vacunadas 2 veces, tienen poca inmunidad y pueden morirse, o llegan e infectan a los no vacunados, incluyendo niños y adolescentes. Esto para hacerles ver lo peligroso que es la Delta. Esto se llama carga viral, cómo se reproduce los virus en nuestras células, ¿no? Y esta es la variante clásica, ¿no? Y miren, esta es la curva. Pero miren lo que pasa con la variante Delta en términos de carga viral. Es enorme la carga viral. Y desgraciadamente esta variante es contagiosa por más tiempo, hace cargas virales, como están viendo aquí, mucho más grandes y es más eficaz infectando las células. Y por eso está afectando ya a niños y adolescentes no vacunados también, y a jóvenes también no vacunados. ¿Ya? Entonces, esto es para hablar de lo peligroso que es la Delta y la probabilidad de que venga una nueva variante. Y para terminar, decimos, ¿qué hacer? ¿Cómo evitamos esta nueva variante? La vacuna no va a ser suficiente, se ha demostrado ya en el mundo, va a bajar las muertes y los casos graves, pero no va a bajar la transmisión. Y el grave peligro es que se transforme en una variante resistente a todas las vacunas y comencemos una epidemia de cero. Y eso es grave porque desgraciadamente los países más ricos acumulan la vacuna y hay países de África y Asia, inclusive de América Latina, que tienen muy pocos vacunados y ahí el virus, si sigue transmitiéndose, puede mutar y transformarse en un monstruo, ¿no? Que nos regrese a cero, en una pandemia. La pregunta ¿es la vacuna suficiente? No, hay que seguir manteniendo todas las medidas, desde las personales, como la distancia física, quedarse en casa. Hubo una interrupción, creo, del internet. Repito, las individuales o personales de distancia física, quedarse en casa si está, aunque sea con una gripecita, uso de mascarillas, y en el caso para evitar Delta se necesita doble mascarilla o una mascarilla N95, lavarse las manos, etiqueta al toser, evitar tocarse la cara, si está en un sitio muy concurrido, limitar el tiempo, ¿sí? Y lo que debería ser como responsabilidades compartidas y estatales, voy a explicar en lo que consiste la estrategia COVID-0 que hemos lanzado como Universidad Central con varias organizaciones barriales con las que estamos trabajando en Quito, un trabajo para llegar hasta diciembre a COVID-0, que no significa que ya no haya un caso, sino que haya máximo un caso por cada 1.000.000 de habitantes, lo cual conseguir es un reto muy grande. ¿Se puede llegar a eso? Sí, gracias a las
vacunación, a la vacunación masiva, ¿sí?, que se está ejecutando, pero no es suficiente. Van a seguir habiendo enfermos, casos graves y muertos, y por eso hay que seguir vigilando los muertos, los casos graves, las personas vacunadas que se infectan o se enferman. Esos son prioritarios para saber qué características tienen y ver qué hacemos, si se puede implementar, que es algo que se puede hacer, pero es quitarle las vacunas a otros países del mundo, y lo que logremos aquí no va a servir de nada, porque ya vemos que el virus, por la globalización, se transmite de un país a otro muy rápidamente, ¿no? Pero en lo que se hace muy poco en el Ecuador es identificación de enfermos, el seguimiento de enfermos para evitar que se mueran, para saber si tienen signos de alarma y también para pedirles que se aíslen. En la oferta de pruebas gratuitas, eso sí ha sido un déficit terrible, tanto del anterior gobierno, pero también del actual, que se ha centrado solo en la vacunación, y no va a ser posible solo con vacuna frenar la transmisión, y corremos el riesgo de tener y crear una variante altamente transmisible, altamente letal y resistente a todas las vacunas. El aislamiento y cuarentenas con apoyo social, es decir, hay que hacerle que la gente infectada haga aislamiento, cuarentena, por lo menos 10 días. Pero a la gente pobre que vive día a día, si no le da alimentos, no va a haber chance de que hagan aislamiento, y no lo hacen. Y también el rastreo de contactos, que es algo que es tan eficaz como vacunar, que consiste en buscar a los contactos de los enfermos y ahí identificar asintomáticos, porque se sabe que los asintomáticos son grandes transmisores, y puede haber muchos asintomáticos vacunados que se infectan y siguen transmitiendo. No es que la vacuna ya me libra de infectarme o de enfermarme, no me libra, va a evitar la muerte en 10%, los casos graves también en 10%, de 5 a 10%, pero no evita la transmisión por lo menos en la mitad de las personas, o algo menos, ¿no? Y finalmente el control de brotes y clústeres. Entonces en esto estamos empeñados. Entonces nosotros decimos, ¿se puede llegar a COVID-0 hasta diciembre? Sí, haciendo todo esto al mismo tiempo, sin descuidar y no solo privilegiando la vacunación. Entonces, con 2 dosis va a ser muy difícil por la baja efectividad de las vacunas para evitar infección. Sí, con testeo masivo hay que ofrecer muchas pruebas gratuitas. El gobierno, desgraciadamente, ha comprado apenas 350,000 y no se está haciendo porque todo el equipo de salud están vacunando y no hay quien haga el testeo masivo. Nosotros estamos haciendo testeo en los barrios con las organizaciones comunitarias. Y la probabilidad de tener 3 dosis de vacuna a inmunodeprimidos y a personas con alto riesgo de muerte también podría ayudar mucho, ¿sí?, para evitar de nuevo las muertes, pero no la transmisión. Entonces, la conclusión es que necesitamos bajar la transmisión y llegar a COVID-0 para evitar que este virus, sobre todo el Delta, o los virus que están circulando, muten y se transformen en una variante o una nueva cepa frente a la cual no sirvan ninguna de las vacunas, ¿no? Entonces hay que vacunar en algún tiempo previsorio a menores de 12 años, porque igual los niños sí se infectan y pueden transmitir, aunque enferman poco y mueren poco. Y de nuevo seguir haciendo testeo masivo, y mientras se vacune con tercera dosis a una fracción de la población. En esto de tercera dosis, sí quisiera decir que hay un llamado de la OMS a que hay una moratoria de tercera dosis en Europa y Estados Unidos para que esas dosis sean enviadas a los países en donde no se ha vacunado ni al 5% de la población, porque están pensando solo en su país, y nosotros no podemos pensar solo en nuestro país, porque si en otro país se transforma en una variante altamente contagiosa, letal y resistente a todas las vacunas, nos va a llegar una nueva pandemia, y eso hay que evitar a toda costa. Por lo tanto, lo de 3 dosis de vacuna, pienso que hay que pensarle bien. Es mejor seguir vacunando con las vacunas que tenemos a menores de 12 años
para de 3 a 12 hay cómo vacunar y con eso lograr. Pero también el testeo masivo. Con el testeo masivo podemos identificar casos, seguir enfermos, hacer aislamiento, hacer rastreo de contactos y también hacer control de brotes y epidemias. Sin pruebas es muy difícil, no es posible. Entonces, eso es lo que quería presentarles en esta conferencia. Doctor Narváez, le agradecemos mucho por esta ponencia muy interesante que nos da herramientas para poder entender un poco más de la pandemia del COVID-19. Ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Andrés León. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carla. Para mí es un placer poder participar en estas charlas, en este congreso. Le agradezco muchísimo al doctor Alberto Narváez también por su intervención, muy interesante, un análisis increíble como siempre. Pues un gusto haber sido su alumno hace tiempos atrás ahí en la universidad. Entonces, el tema que yo les quiero compartir, que yo les quiero hablar, avísenme por favor si ya se mira la presentación, es acerca del ejercicio y del COVID, ¿no? Sí se ve las presentaciones. Sí, ahí la estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, es muy importante esto porque dentro del área de las ciencias del ejercicio, muchísimas personas acuden a la consulta, acuden por información acerca de qué es lo que pasa con el ejercicio y el COVID y también por el tema de la inmunidad para evitar, prevenir, ¿no es cierto?, el contagio por el COVID y qué es lo más efectivo para elevar la inmunidad. Se habla de muchísimas cosas, la ciencia, la evidencia, nos habla de la base para tener una buena inmunidad en general de nuestro organismo, es una adecuada alimentación y un adecuado ejercicio físico, una actividad física adecuada más que cualquier cosa, ¿no? Mientras más nos movamos, pues muchísimo mejor. Lamentablemente, la pandemia de la obesidad, la pandemia del sedentarismo es algo que nos está matando desde hace varios años atrás y que ahora con el aparecimiento de los nuevos virus, en el caso del COVID, por ejemplo, se acentúa muchísimo más, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poco acerca de este tema, aclarar ciertas dudas que existen acerca de la actividad física, del ejercicio y del deporte en el caso de la COVID, ¿no? 19. Hablando de cómo estaba el mundo antes, la Organización Mundial de la Salud nos hablaba que, bueno, como ustedes pueden ver ahí, la estadística es de 30 a 70 años en todo el mundo por enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y el 85% son de un país del desarrollo. Al decir enfermedades crónicas, me refiero a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? Que no son virales, me refiero a la obesidad, a la hipertensión, me refiero a la diabetes, me refiero a esas enfermedades contraídas por un mal estilo de vida, si un estilo de vida inadecuado. Y vale la pena aclarar que es por esto que la Organización Mundial de la Salud desde hace algún tiempo lanza la educación, la diferenciación entre deporte, ejercicio y actividad física, ¿no es cierto? La actividad física es cualquier cosa que nosotros hacemos para elevar nuestra frecuencia cardíaca, para gastar un poquito más de energía, ¿no es cierto? Puede ser barrer, puede ser subir y bajar gradas, etcétera, y mientras que el ejercicio ya es una actividad planificada y es una actividad que busca un objetivo establecido, cualquiera que este sea, mientras que el deporte ya es algo de competición, ¿no es cierto?, que está mucho más arriba de cualquier cosa. Entonces, volviendo al tema un poquito, la mortalidad debido a enfermedades crónicas en Estados Unidos, repito, antes de el tema de la pandemia, estaba justamente liderada por las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Y el 23% de otras enfermedades crónicas que pueden darse, inclusive aquellas genéticas, ¿cierto? Y hay un 23% de cáncer también, ¿no? En esa época, esto data del 2015 más o menos, habla de 8% de enfermedades respiratorias crónicas. Este valor seguramente en los años subsiguientes va a aumentar muchísimo como efectos adversos del COVID, ¿no es cierto?, del contagio del virus y de los efectos adversos que tiene a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. Entonces, de hecho, ese 8% seguramente en los próximos años lo vamos a ver aumentado de una manera considerable, ¿no?
así era, así estaba en el 2017 la causa de mortalidad, y lo que más me llamaba la atención, y quiero presentarles este gráfico, es porque ya en el 2017 la Organización Mundial de la Salud le ponía como una causa de muerte a la inactividad física. Ya no hablaba solo de hipertensión arterial, de tabaquismo, de diabetes, hablaba de inactividad física propiamente. Entonces es importante tomar en cuenta cómo evolucionó el tema, cómo cambió, y cómo con la ciencia nos damos cuenta que el hecho de evitar el sedentarismo nos ayuda mucho a evitar muchísimas causas de muerte, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba en Ecuador? Pues en el 2019 las enfermedades isquémicas eran las causas mayores de muerte, ¿no es cierto? Sin embargo, ya asomaba la influenza, ya asomaba neumonía en un 7%, más o menos, no muy alejado a las estadísticas mundiales. Y repito, este valor seguramente en los años subsiguientes se va a ver muy afectado por el tema del COVID-19, ¿cierto? Entonces, viene acá la pregunta, entrando ya un poquito más en tema, sobre el ejercicio como la polipíldora para las enfermedades crónicas y para la elevación de la inmunidad, ¿no es cierto?, para evitar la transmisión del virus. Recordemos que las personas que son inactivas, según el British Journal of Sports Medicine, son un 33% más susceptibles a contraer el virus que aquellos que son activos físicamente, ¿no es cierto?, que hacen ejercicio, que tienen su vida activa en general. Hay un 33% más de probabilidad en los inactivos. No es una cifra menor, ¿no? Es una cifra que más bien llama bastante la atención en este sentido. Y este debería ser uno de los artículos base para los estudios de cualquier rama de la salud, sea nutrición, sea de ciencias del ejercicio, medicina propiamente, fisioterapia. Este debería ser un artículo base de estudio, de investigación, de análisis en todas las facultades de ciencias de la salud del país, ¿no es cierto? Donde vemos que realmente la influencia de la actividad física, la influencia del ejercicio sobre todos los organismos, los órganos y los sistemas del cuerpo son increíbles, desde el cerebro, ¿no es cierto? Evitando cuestiones de demencia, de depresión, en el stroke, hablando de incidencia de recuperación de un paciente post-stroke, ¿no es cierto? Inclusive se habla de un combate a la enfermedad de Alzheimer o la demencia, ¿no es cierto? Así, pasando por el tratamiento del síndrome metabólico, ¿no es cierto? La obesidad, el hígado graso no alcohólico, la hipertensión arterial y demás. Entonces, es importante que se analice la real influencia del ejercicio en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Acá tenemos un ejemplo mucho más claro de todo lo que hace. Y me quisiera enfocar dentro de esta parte todo lo que tiene que ver con en el segundo cuadro, ¿no es cierto?, de color lila a su derecha, ¿no es cierto?, habla acerca de la disminución de las citoquinas proinflamatorias, ¿no es cierto?, y de las resistencias vasculares periféricas, inclusive acerca de la vasoconstricción y niveles de homocisteína. Son todos estos eh, puntos importantes que hablamos de potenciar de alguna manera la inmunidad de nuestro organismo cuando nos basamos en lo que a la prevención de la transmisión del COVID se refiere. Entonces el ejercicio está como clave, la nutrición es parte clave también de la pirámide de prevención. Entonces es importante mantenerse activos, es muy, muy importante, no solo para el tema del COVID, que claro, es un tema que tenemos que abordarlo, sino en general para nuestro estilo de vida, ¿cierto? Dentro de lo que, entrando ya al área del COVID, la revista española de cardiología en el 2020 saca acerca del ejercicio en tiempos de COVID, ¿no es cierto? En temas de confinamiento, porque siempre hemos escuchado que no nos podemos confiar con las 2 dosis de vacunación, que tenemos que mantener la distancia, tenemos que mantener el uso de la mascarilla, ¿no es cierto? Y mientras menos salgamos es mucho mejor. Y es verdad, todavía tenemos que aprendernos a cuidar. Estamos en la pandemia, estamos conociéndole al virus, puede venir una cuarta ola. No lo tenemos claro, el papel de la vacunación dentro de las variables. Parece que la vacuna definitivamente tiene nos da menos protección con las nuevas variantes que con el virus madre, para ponerlo así. Entonces, siempre existe el riesgo del nuevo contagio, y es importante, se insiste en el tema de cuidarnos y de salir si es estrictamente necesario, utilizar el distanciamiento y demás. Entonces,
El ejercicio en cuatro paredes, ¿no es cierto? En lugares cerrados, en mi casa, en lugares seguros, vale la pena hacerlo. No solo que vale la pena hacerlo, sino que debemos hacerlo. Tenemos que idearnos un plan y saber cómo hacer el ejercicio dentro de nuestro hogar, ¿cierto? Muchas personas han sido dependientes de gimnasio, de clubes, de piscinas, y cuando nos toca restringirnos bastantísimo por este tema, nos toca estar en casa más tiempo, no sabemos cómo arrancar con el ejercicio y tenemos que hacerlo, tenemos que idearnos la manera de hacer ejercicio con nuestro propio cuerpo, hacer ejercicios de propiocepción, hacer ejercicios de pliometría, utilizar bandas elásticas, tantas opciones que existen dentro de nuestra casa para poder hacer ejercicio. Realmente es importante mejorar nuestra inmunidad de una manera científica, como realmente se dice, como realmente la ciencia habla sobre el tema de la mejoría de la inmunidad, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones principales, me quiero más que hablar del tema de esto, es qué recomendaciones hablan las diferentes instituciones internacionales que hablan del ejercicio y la actividad física? El American College of Sports Medicine habla claramente de andar a paso rápido en la casa, subir, bajar escaleras, por ejemplo, bailar, saltar la cuerda, hacer ejercicio online. En YouTube hay muchos ejercicios, muchos programas de ejercicio. Claro, hay que saber diferenciar cuál podemos hacer y cuál no, porque a veces nos podemos emocionar con rutinas de ejercicio que son mucho más fuertes y que son mucho más intensas de lo que nuestra capacidad manda. Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuál podemos hacer y cuál no, pero es importante la prescripción del ejercicio previo a su realización, ¿no es cierto? El hacer fortalecimiento muscular es muy importante. Se habla en todas las instituciones que están ligadas al ejercicio, hablan de que no solo el ejercicio aeróbico lo que tenemos que hacer, es importante el fortalecimiento muscular, el trabajo de fuerza, el trabajo de flexibilidad, tiene que ser parte clave del ejercicio y del entrenamiento de cada uno de nosotros. Antes sí se pensaba que con el trabajo aeróbico podíamos hacer mucho mayor gasto de energía calórica, ¿no es cierto? Pero sabemos que es importante la mantención de la masa muscular, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento del músculo como parte esencial de nuestro sistema inmunitario a través de la función mitocondrial, ¿no? La mitocondria, que es el laboratorio de energía del cuerpo, participa en reparación de tejidos, participa en la disminución de la resistencia a la insulina y tantas otras cosas que tiene como función la mitocondria si la estudiamos de mucho más a fondo, ¿no es cierto? El yoga es otra de las opciones. La AJA, ¿no es cierto? La Asociación Americana del Corazón nos habla de los saltos de tijera, saltar la comba se refiere a saltar la cuerda, las planchas abdominales, el hecho de levantar las rodillas, subir escaleras, las flexiones, ¿no es cierto? Las zancadas, ejercicios de tríceps en una silla. Y vemos que los entrenamientos en circuito son una opción que maneja la AJA para evitar el aburrimiento, para evitar la monotonía de los ejercicios y de la actividad física que nosotros hacemos en casa. La AJA y la American College of Sports Medicine pueden ver, manejan una línea muy similar con respecto al fortalecimiento, el trabajo de fuerza y al trabajo aeróbico como tal, ¿cierto? El ejercicio de estiramiento, de ejercicios de equilibrio. Es muy gracioso, un gran juego que puede hacer las personas de la tercera edad, por ejemplo, que se encuentran en la casa, inflar un globo, una bomba, ¿no es cierto? Un globo de aire y jugar al vóley, ¿no? Con la bola, o jugar cascaritas y hacer alguna gracia con el juego de la bomba, evitando que ésta caiga al suelo, por ejemplo, que se revente, o hacer voleibol con la persona que está al frente, o simplemente lanzarle y jugar yo solo. Es un tema que nos ayuda al equilibrio, nos ayuda a la coordinación, nos ayuda a la actividad física y nos entretiene bastante, nos mantiene activos. Entonces, es una muy buena opción que las personas pueden hacer para mantenerse activos durante la pandemia, ¿no es cierto? El COLEF, que es el Colegio de Educación Física de Madrid, nos incita sobre todo las pausas activas en el teletrabajo, ¿cierto? Que es un tema que no toman en cuenta las otras dos asociaciones. El COLEF habla acerca de las pausas activas dentro del trabajo, levantarse cada 90 minutos, cada 45 minutos, hacer ejercicios de estiramiento, movimientos de 15 segundos alrededor del escritorio donde estamos, para ayudar a aumentar ese gasto calórico y evitar engordarnos, evitar acumular más grasa de la que debemos, ¿no es cierto? El ejercicio con el propio peso, importantísimo el ejercicio con el propio peso. Nuevamente se insiste con el entrenamiento de fuerza y con el entrenamiento
de la masa muscular, ¿cierto? Y también con los ejercicios de coordinación. Los videojuegos activos son una muy buena opción para las nuevas generaciones, para los niños que están muy pegados a la tecnología. Es importantísimo que los videojuegos, no los podemos evitar, los podemos reglar, de acuerdo, pero no los podemos evitar, sean videojuegos que tengan más, que le lleven más al niño, al joven, al adolescente a hacer mayor actividad dentro de la casa, ¿no es cierto?, durante el juego. Hay algunos, muchísimos, no se me viene algunos realmente a la mente en este momento, pero existen algunas opciones de videojuegos activos que le ayuden al niño a moverse un poquito más, ¿cierto? Rutinas online, inclusive, perdón, estos videojuegos también se los puede hacer en línea con un compañero al otro lado de la computadora en otra casa, el vecino, el mejor amigo, que pueden hacer competencia de ejercicios de videojuegos en coordinación y demás. Entonces son temas que tenemos que tomar en cuenta porque hay opciones para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para tercera edad. Siempre hay opciones para moverse y para entrenar, tanto la parte aeróbica como el ejercicio de fuerza, como el equilibrio y la flexibilidad. Es importante la coordinación, la flexibilidad y la fuerza en personas de la tercera edad y de la cuarta edad. Ahora se habla de una cuarta edad a partir de los 85 años, por supuesto, porque esto es lo que evita caídas y evita fracturas a nivel de cadera, a nivel de fémur, a nivel de piernas y miembros inferiores, sobre todo, que aumenta, que una fractura, lamentablemente las fracturas de las personas de tercera y cuarta edad aumentan muchísimo la morbimortalidad de estas personas y si las podemos evitar con ejercicio, con prescripción adecuada, con una monitorización profesional, pues muchísimo mejor, ¿cierto? La Sociedad Española de Cardiología también recomienda los ejercicios de levantamiento de peso muerto, ¿no es cierto?, de máquinas para ejercicios cardiovasculares si las tenemos, correr por el salón, avanzar a gatas, ¿no es cierto?, se refiere a gatear, hacer ejercicios tipo burpees completas o tijeras, lagartijas, como se conoce más por acá, ¿no es cierto? Los ejercicios de fuerza con banda elástica son los más recomendables según la Sociedad Española de Cardiología para personas principiantes, para personas que no tienen un antecedente deportivo o de ejercicio importante o que no saben utilizar pesas, que no las tienen en la casa. Pues las bandas elásticas, las ligas estas son muy importantes y son de gran ayuda para poder ejercitarse, son de fácil uso, de aprendizaje también y lesionan poco, ¿no? Lesionan poco, uno los puede tener, inclusive llevarlo en la maleta para la oficina, hacer unas pausas activas cuando ya tenemos, algunos ya están haciendo trabajos solo en oficina, otros un momento, una semana hacen en oficina, otra semana hacen en casa y demás. Entonces se puede manejar, se puede trabajar este tema de acá. La Sociedad Española de Medicina del Deporte habla acerca de la movilización activa, disminuir el uso del carro, el uso de, promocionar más bien el uso de la bicicleta, los ejercicios de estiramiento y demás, cosas básicas y recordemos que estamos en tiempo de pandemia, estar dentro de un ascensor es mucho más, dentro de un ascensor es mucho más probable que nos contagiemos que si subimos y bajamos por las gradas. Entonces, no solo que es más seguro, no sé si el término es correcto, pero subir por las gradas, sino que también nos ayuda a ejercitarnos un poquito más. Algunos me dicen, pero es que yo vivo en el séptimo, octavo piso. Bueno, pues sube hasta el quinto piso en el ascensor y hace 2 o 3 pisos caminando, no pasa nada, o al revés, ¿no? Inicia por ahí, pero opciones siempre hay. La Organización Mundial de la Salud también se mete en esto y habla acerca de bailar. Es muy, muy bueno poner una música preferida, bailar en casa, entretenerse un poco, hacer comparsas, aeróbicos guiados por la música de preferencia de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? El andar por la casa a un ritmo ligero, ¿no es cierto? Unas caminatas ligeras, vale la pena intentarlo, ¿no? Vale la pena moverse y todo esto les enseño, les quiero presentar para que vean y poder demostrarles que existen muchas posibilidades de hacer ejercicio en casa, de disminuir la probabilidad de aumentar esos kilos de más, de mejorar nuestra masa muscular, mejorar nuestra inmunidad, ¿no es cierto? Y evitar también la propagación del virus. Los beneficios de caminar 20 o 30 minutos al día, perdón, ustedes pueden ver, son los que ya prácticamente hemos hablado bastantes, inclusive hasta para la mejoría de la coordinación, hasta para el estrés, ha aumentado muchísimo los índices de depresión y ansiedad por
por el tiempo de confinamiento, por el mismo tema de la COVID-19 ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, el caminar esto nos ayuda bastantísimo a disminuir esto. ¿Desde qué forma? Pues lo que habíamos hablado, actividad física regular nos ayuda a disminuir la distribución de la grasa, ayuda a disminuir la cantidad de adiponectina, ¿no es cierto? Que es una hormona que no nos conviene tenerlo en lo absoluto en nuestro cuerpo y aumenta la función endotelial, disminuyendo la presión arterial, por ejemplo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí vemos sobre los beneficios de la actividad física, ¿no es cierto? Habla la Organización Mundial de la Salud de 150 minutos a la semana, nos recomienda 10.000 pasos al día y tener un VO2 max, una capacidad física similar a 28 ml kilo minuto, que eso lo podemos medir con pruebas indirectas. Pero ¿es suficiente realmente esto? ¿Lo podemos lograr? Pienso que sí. Si nosotros no nos hemos contagiado del virus y queremos movernos un poquito más, sería una buena meta, por ejemplo, empezar con 5.000 o 6.000 pasos al día en el celular, una aplicación la podemos bajar de un podómetro que nos mida los pasos, ¿no es cierto? Y poder plantearnos como primer objetivo hacer por lo menos 6.000 pasos al día es un objetivo interesante para muchos, para los más activos por lo menos llegar a los 10.000, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa en aquellos que ya les dio COVID? Tuvieron hace un año, hace 6 meses, muchos eran deportistas, otros hacían ejercicio regular, otros, bueno, eran activos, aunque no se ejercitaban mucho. Es importante acudir al especialista en medicina del deporte, ¿no? Nosotros, quienes hacemos las ciencias del ejercicio, recomendamos, gracias a los estudios que han hecho el British Journal of Sports Medicine, ¿no es cierto?, y la Sociedad Española de Medicina del Deporte, hacer un control médico adecuado previo al retorno de la actividad física habitual, porque los efectos adversos que se ha visto de las personas que han sufrido el contagio del virus no son muy alentadoras. Se habla de que el 16%, escuchen muy bien, el 16% de las personas que han padecido la enfermedad, independientemente de la intensidad con que la han padecido, tienen la probabilidad de tener enfermedades cardíacas y pulmonares poco favorables. Pues hablamos de miocarditis, por ejemplo, que se pueden medir con los índices de calcio, con los índices de gadolinio, que ya lo hacen, que son sinónimo de fibrosis, y eso ya lo hace más en los colegas de cardiología, pero una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, una revisión deportiva previa al retorno de la actividad habitual es bastante sugerible por todas las sociedades que hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? La AJA, que es la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Americana del Deporte también, la Sociedad Española de Medicina del Deporte, recomiendan siempre que se haga un monitoreo de entre los 3 a los 6 meses después de haber padecido el virus, es decir, de tener el resultado negativo, de dejar de ser contagiosos, que son alrededor de 15 días de iniciada la enfermedad. A los 3 y a los 6 entre 3 a 6 meses nosotros tenemos que hacer el monitoreo adecuado de nuestra función cardíaca y de nuestra función pulmonar para evitar problemas. Se ha visto que personas que han sido activas les cuesta regresar a su actividad, les cuesta regresar a su rendimiento, les cuesta regresar a las rutinas de ejercicio que lo hacían antes de contraer la enfermedad, y es por eso la importancia de acudir a nosotros para poder retornar de forma segura al ejercicio, ¿cierto? Hacemos la evaluación de la capacidad cardiopulmonar, de la capacidad de fuerza, hacemos una medición de masa muscular, de grasa, que siempre se altera durante el tiempo de aislamiento, y hacemos obviamente la prescripción del ejercicio y el plan de nutrición acompañado de los nutricionistas, obviamente, porque ese no es nuestro campo. Pero es importante aclarar que se puede ser activo dentro de la casa, se tiene que ser activo, si podemos salir, hagámoslo, ¿no es cierto?, con las medidas necesarias. Y si es que hemos padecido la enfermedad, es importante acudir al profesional de medicina del deporte para que nos ayude a retornar con seguridad a nuestra actividad, o nos ayude a empezar, ¿no? Si no sabemos y nos dio COVID, nos dijeron, pero es que tienes que ser activo, es que tienes que comer bien, pues acudan donde nosotros y nosotros les ayudamos a empezar de forma segura todo este tema del ejercicio de forma adecuada, ¿cierto?
Aquí les dejo unos enlaces de recomendaciones, de información acerca del ejercicio y el COVID, ¿no es cierto? Es importante que sepan informar de fuentes adecuadas, de fuentes seguras, de fuentes científicas, para evitar tanta desinformación que existe, ¿no? Lamentablemente es un tema tan mediático y estos temas mediáticos vuelan muchísimo más rápido que el trabajo de la ciencia. Entonces, para evitar eso, son temas, son links donde podemos nosotros eh, tener una información adecuada acerca del ejercicio y la actividad deportiva. O acudan donde nosotros, que estamos siempre dispuestos para servirles y aclarar cualquier duda que tengan. El ejercicio está, no hay excusa para hacerlo, no hay excusa para ser activos, tiene que estar presente en nuestra vida, seamos niños, adolescentes, ¿no es cierto?, jóvenes, adultos o de la tercera y cuarta edad, ¿no? Para finalizar, quiero dejarles una de mis diapositivas favoritas, ¿no? Es un gráfico hecho por el grupo de trabajo de Helios Pareja de Galeano allá en Madrid, donde se ve todo lo que implica ser activo, todo lo que el músculo lleva, todo lo que el músculo produce cuando yo me muevo, cuando yo hago ejercicio. El músculo no es un tejido que está ahí, es un tejido que produce muchas enzimas, que produce muchas citoquinas, que produce muchos sustratos que generan hormonas en el beneficio de nuestro organismo, ¿no? Y que ayudan a cosas como la neurogénesis, por ejemplo. Hay mucha disminución de la folistatina y de demás hormonas que a veces son perjudiciales para el cuerpo. Es un gráfico increíble. Si es que nos ven estudiantes de medicina, personal de la salud o lo que sea, sentarse a analizar este gráfico puede tomar horas, ¿no? Y para las personas que no son y están escuchando y están interesadas en el tema del ejercicio, analizar este gráfico y mirar todo lo que hace el movimiento, todo lo que produce los músculos a partir del movimiento, nos puede dejar muy bien impresionados y nos puede motivar a hacer ejercicio y a ser activos durante toda esta pandemia que estamos viviendo. Así que, pues nada, les agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, tanto a Carla como a Gloria, y ha sido un placer para mí compartir este espacio también con el doctor Narváez. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al doctor León por darnos estas herramientas para poder ejercitarnos y mejorar nuestra actividad física en estos tiempos de pandemia. Regresamos ahora con las preguntas. La pregunta que tenemos para el doctor Andrés León. Después de haberse recuperado de la enfermedad por COVID-19, ¿cómo se puede saber si se tiene COVID deportivo? ¿Cuál es el síntoma más distintivo? Por favor. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿COVID deportivo? Me dijo la pregunta. Sí, COVID deportivo. Bueno, no existe el COVID deportivo. Lo que existe es lo que nosotros hacemos, y a lo que me refiero, es a la valoración del estado de salud de la persona que ha padecido COVID. Entonces, si una persona tuvo COVID y quiere retomar la actividad deportiva, si ha sido activo anteriormente, si ha tenido su rutina de ejercicios habitual o si es deportista, sufrió COVID, lo ideal es que tenga un control médico cardiológico deportivo adecuado para descartar cualquiera de los efectos adversos que el COVID produce dentro de nuestro organismo, especialmente a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. Entonces, es importante que, como había dicho en la conferencia, de 3 a 6 meses posterior a ser dados de alta del COVID, se haga el seguimiento adecuado para evitar esos efectos adversos. Que con esto no es que nos libramos ya, sino que es una valoración inicial que el British Journal of Sport Medicine, por ejemplo, y demás asociaciones sugieren que se haga, ¿no es cierto? Ahora, claro que el control tiene que ser anual o cada 8 meses, dependiendo del caso de la persona, porque pueden haber casos hasta de edema pulmonar durante una competencia de una carrera o de un entrenamiento. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, el control y el screening para el retorno seguro a la actividad deportiva en pacientes que han padecido COVID se lo tiene que hacer con los especialistas respectivos. Me imagino que con eso respondo a la pregunta del oyente, no sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para el doctor Alberto Narváez.
nos dice, según las estadísticas oficiales en el Ecuador, hasta el 13 de agosto habían 493.767 casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional y en Pichincha suman 181.004. ¿Este número de casos es real o existen más casos no documentados? ¿Cuántos casos existirían realmente? Bueno, gracias por la pregunta. Un poquito para tener claro esto es que el número de casos que se notifican y se han notificado hasta ahora son solo los casos confirmados y no todos los casos. Hay bastantes casos sospechosos y probables a los que se les hizo pruebas y nunca se procesaron las pruebas, se perdieron, se dañaron, por un lado, ¿no? Pero también hay otros que no han, casos leves, moderados, que no han sido nunca diagnosticados. Entonces, lo que podría decirle es que por lo menos hay que por el esfuerzo de tamizaje o índice de positividad que hemos tenido, que ha fluctuado entre 25 a 35, a veces hasta 40%, se podría decir que multiplique el número de casos confirmados por aproximadamente 4, y ese es probable que sea el número de casos que en el Ecuador ha habido, ¿no? O sea, los casos que se han reportado son los que tenían dinero para irse a hacer las pruebas PCR o los casos graves y severos, porque el Ministerio de Salud Pública tuvo yo ya he dicho esto, una actitud bastante negligente y ofertar pruebas solo a los casos graves y severos por mucho tiempo, ¿no? No se hizo pruebas, la mayoría de pruebas fueron hechas en los laboratorios privados, un poquito los municipios de algunas ciudades, entre ellas Quito, por ejemplo, en el año pasado, desde mayo, junio, julio, el municipio hacía hasta 2,000 pruebas diarias, ¿sí? Y el resto eran pruebas de los privados, y un 30% son las pruebas que el Ministerio de Salud ha ofertado, ¿no? Entonces, no se podría decir que más o menos, estimando, pueden ser 4 veces más, ¿no? Como hablé en el caso de Guayaquil, el número de casos que ellos reportan tiene una subestimación muy grande, porque en el tsunami en el que murieron muchísimo deben haberse infectado también un número muy, muy grande de casos, pero como no se hacía testeo en ese momento, no había oferta de pruebas, los que se enfermaron nunca fueron reportados. Y por eso es que aparece Guayaquil siempre con menos casos que Quito. Lo comparable es ahora, ¿no? Pero así todo, Quito hace como 20 a 30% más pruebas que Guayaquil siempre han hecho, y por eso Quito aparece con más casos siempre. ¿Sí? Por este hecho de que hay más oferta de pruebas en Quito que en Guayaquil. Muchas gracias. Ahora le doy paso a Gloria, quien dará la despedida al evento. Bueno, primeramente quisiéramos agradecer a nuestros expositores. Creo que las dos conferencias pues han sido con un aporte sustancial para el problema que estamos viviendo actualmente en la pandemia. Nuevamente, la Fundación Pacarina Yuyayapag y la Fundación Idea Corporación les agradece a todo el público que nos ha seguido en estos eventos. Les esperamos el día de mañana a las 11 con la siguiente conferencia sobre los impactos sociales de la COVID-19, y en la tarde tendremos la parte de investigación genética, genómica y vacunación a las 18 horas. Muchas gracias y esperamos que nos sigan en todas estas conferencias durante la semana. Muy buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Muchas gracias. Ya estamos a la linterna.